Vamos a comenzar con como siempre, con una breve introducción al software que vamos a utilizar, que es Console Multiphysics, también con el módulo necesario para realizar la simulación concreta en cada uno de estos días que estamos de la semana de multifísica. Y pues mencionar que Console Multiphysics es un software multifísico que nos permite simular y crear modelos en áreas muy diversas. De hecho, la temática de esta semana es ver la amplitud de modelos en diferentes áreas que podemos realizar, en áreas muy dispares entre sí. Entonces, con Console Multifísico podemos realizar simulaciones de dinámica de fluidos, de transferencia de calor, de automatismo, de mecánica estructural, con ingeniería química, acústica. Podemos también incluir nuestras propias ecuaciones, tienen la suficiente flexibilidad para que podamos acoplar las ecuaciones en derivadas parciales que nosotros tengamos con las ecuaciones clásicas. Podemos hacer cálculos de optimización. Una vez que tenemos un modelo, podemos optimizarlo con los algoritmos de optimización que aporta el módulo de optimización. También podemos conectar con Multiphysics con MATLAB, por ejemplo, para hacer una programación externa en MATLAB y controlar el modelo desde ahí, la simulación numérica. Y también podemos conectar con otro software de tipo CAD, de forma que tengamos la geometría creada en estos software CAD y después realizar, bueno, o al mismo tiempo hacer la simulación en Console Multiphysics. Bueno, todo esto se puede acoplar, se puede combinar todo dentro de la misma plataforma de Console Multiphysics y el software nos va a generar los propios modelos de simulación. A partir de esos modelos podemos crear aplicaciones, de forma que le damos una ventana gráfica a otros usuarios que no tienen por qué ser expertos en simulación numérica, de forma que pueden ejecutar los modelos cambiando ciertos parámetros que le damos libre. Eso se llama una aplicación. Y también podemos sacar todo tipo de datos, informes sobre los resultados de simulación. Bueno, la estructura del software es esta que vemos aquí. Tenemos un paquete principal de Console Multiphysics que incluye el Model Builder, que es la herramienta principal para crear todos los modelos y las simulaciones numéricas. El Application Builder, una vez que tenemos un modelo realizado, podemos generar una aplicación a partir de ese modelo con esta herramienta, Application Builder. Y el Model Manager, que nos permite mantener todos los modelos pues de un proyecto o de una colaboración con otros investigadores agrupados en una base de datos y accesibles, ¿no? Para distribuir las aplicaciones que generemos, hay otros productos adicionales que son el Console Compiler y el Console Server, dependiendo de las opciones de compartir esas aplicaciones que necesitemos. Y después hay diferentes módulos que se pueden añadir. Muchos de ellos amplían las ecuaciones físicas que tenemos disponibles y las herramientas en áreas concretas de ciencia e ingeniería. Por ejemplo, tenemos módulos de electromagnetismo, módulo de mecánica estructural y acústica, módulo de ingeniería química y módulo de flujo de fluidos y transferencia de calor. Hay otro tipo de módulos que son estos de productos multipropósitos, que lo que hacen es añadir funcionalidades nuevas, no añaden ecuaciones nuevas, sino funcionalidades nuevas. Por ejemplo, modo de optimización añade los algoritmos de optimización para los modelos que hayamos creado. Y después productos de interfaz que permiten interconectar console con otro tipo de software. Uno muy utilizado es para MATLAB, y también tenemos muchos para conectar con software de tipo CAD. Bueno, eh, en la sesión de hoy vamos a utilizar Console Multiphysics, la plataforma principal, evidentemente, y vamos a utilizar también el módulo de Metal Processing, de procesado de metales, ¿vale? Para hacer pues un ejemplo concreto de la caracterización y el templado de un engranaje de acero, ¿vale? Cada uno de estos días de la semana multifísica, hemos ido realizando ejemplos en algunos de los otros módulos que nos dan una visión general de la amplitud de modelos diferentes que podemos realizar en Console Multiphysics. Bueno, antes de hacer el ejemplo en vivo, vamos a hacer un breve resumen de las herramientas que nos aporta el módulo de procesado de materiales y Console Multiphysics para este tipo de simulaciones. Aquí el punto clave, lo que es necesario modelar,
que es diferente a lo que nos da la plataforma principal, es las transformaciones de fases metalúrgicas que ocurren en el material durante los procesos de templado o de carburización. Entonces, todas estas transformaciones de fase metalúrgicas, y todos los parámetros y funciones que necesita, pues los aporta el módulo de procesado de materiales. Eh, no solamente nos permite estudiar pues, cómo se producen estas transformaciones de fase, sino que también cómo estas transformaciones afectan las propiedades mecánicas del producto final y las propiedades térmicas debido a esas transformaciones de base. Esto es importante pues, en la industria metalúrgica, evidentemente, por ejemplo, en la del acero, donde tenemos estos procesos de carburización y templado, y, por ejemplo, también en la industria de fabricación aditiva o en soldaduras, donde también se producen estas transformaciones. Eh, uno de los procesos claves que podemos modelar con el módulo de procesado de metales es el tratamiento térmico, que es el templado de acero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos varios procesos. Tenemos que tener en cuenta la transferencia de calor dentro del material, la descomposición de austenita en martensita y en otras fases metalúrgicas, y también hacer un análisis de mecánica estructural, porque este proceso de templado lo que hace es dejar unos esfuerzos residuales, por ejemplo, compresivos, que lo que hacen es proteger al material de la fatiga. Y por tanto son muy importantes controlar para obtener una buena calidad en el producto final, en el acero templado. ¿Vale? También la carburización, que es la difusión de carbono dentro del material, lo cual le da mayor dureza y también un esfuerzo, un esfuerzo remanente en el material, es muy importante y se utiliza mucho en la industria. Aquí podemos simular la exposición de ese metal a una atmósfera rica en carbono y ver cómo se difunde y ver las diferentes concentraciones de carbono dentro del acero. ¿Vale? Normalmente lo que se hace primero es una carburización inicial, y después se hace el proceso de templado con el enfriamiento. Bueno, para hacer todo este tipo de simulaciones, el módulo de procesado de metales nos da una serie de interfaces físicas. Por ejemplo, una para manejar las transformaciones de los cambios de fase metálicos. También transferencia de calor con esas transferencias de fase. Es decir, aquí hay que tener en cuenta la ecuación de transferencia de calor, pero incluyendo el término de calor latente de los cambios de fase. Tenemos también una física especializada para la descomposición de austenita en las diferentes fases metalúrgicas, ferrita, perlita, vainita y martensita. Otra física concreta para digamos, específica para el templado de acero, ¿de acuerdo? Que es como la descomposición de austenita, pero digamos, particularizada para el acero y también acoplada con una mecánica del sólido, con una mecánica estructural para que podamos calcular las deformaciones y los esfuerzos remanentes en el metal una vez que ya ha sido templado. Y una física de carburización, donde tenemos las ecuaciones para la difusión de átomos de carbono dentro del metal. Muy bien, pues esto es básicamente todo lo que nos aporta el módulo de procesado de metales, ¿vale? Que es un breve resumen. Y ahora vamos ya a describir cuál es el ejemplo que vamos a hacer hoy. El ejemplo que vamos a hacer es una simulación de carburización y templado de una pieza en forma de engranaje de acero. Primero, carburizaremos este engranaje de acero en una atmósfera rica en carbono y encontraremos la concentración de carbono dentro del metal después de ese proceso de carburización. Bien, la concentración de carbono, lo que hace es, una vez cuando enfriemos el metal, retrasa la aparición de la fase martensita. ¿Por qué? Porque baja la temperatura en la que se produce ese cambio de fase. ¿De acuerdo? Pero eso ya se hace en el proceso siguiente, que es el quenching, que es el templado del acero. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos este engranaje carburizado, pues hacemos el templado, que va a depender de cómo ha sido ese proceso de carburización, en la forma que le he mencionado.
Aquí tendremos que simular toda la transferencia de calor en la pieza, qué transformaciones de fase se producen en cada punto, que va a depender de cada punto, y también calcularemos los esfuerzos residuales que aparecen en la pieza. Estos esfuerzos residuales son compresivos y protegen a la pieza pues, le dan más consistencia y la protegen, por ejemplo, de los esfuerzos de fatiga. Muy bien, pues esta es la simulación que vamos a hacer. Voy a abrir Console Multiphysics para ir realizándola paso a paso. Bueno, esta es la ventana inicial del software Console Multiphysics y vamos a comenzar. Es un modelo, como han visto en la presentación, es un modelo en 2 dimensiones, pero se puede hacer, da igual, se puede hacer en cualquier modelo en 3 dimensiones también. Digamos que aquí estamos estudiando qué ocurre en un corte transversal de la pieza. Es un modelo en 2 dimensiones, entonces vamos a empezar con el asistente de modelo. Y aquí pues vamos a elegir la dimensión especial, que en este caso es 2D. Y la siguiente pregunta del asistente nos pide que elijamos la física inicial que vamos a incluir en el modelo. Entonces, toda esta parte de procesado de metales en realidad está dentro de la categoría de transferencias de calor. ¿Por qué? Porque tenemos transferencias de cambio, que son transformaciones de fase termodinámicas, ¿no? Y aquí, dentro de transferencia de calor, tenemos que hay un apartado que nos aparece cuando tenemos activado el módulo de procesado de metales, que es este de aquí, Metal Processing. Y aquí vemos pues la interfase física que le he mencionado. Entonces, en este caso, vamos a elegir, vamos a elegir dos. Tenemos este templado de acero, que es como esta descomposición de austenita, digamos, pero particularizada para acero, porque es un proceso muy habitual en la industria, y después esta interfaz física de carburización. Entonces vamos a añadirla, añadimos, y aquí tenemos la interfaz física de Steel Quenching añadida, que como pueden ver, este templado en realidad es una interfaz multifísica, es decir, que incluye estas 3 físicas. Incluye la descomposición de austenita, una física de transferencia de calor en sólidos, puesto que estamos haciendo un proceso de templado donde hay cambio de fase y donde hay una variación grande de temperaturas, y tenemos que calcular esa transferencia de calor, y una física de mecánica estructural para encontrar los esfuerzos y las deformaciones residuales. Estas físicas ya vienen aquí con sus acoplamientos concretos, multifísicos. Por ejemplo, viene aquí este calor latente de transformación de fase. Este acoplamiento, acopla la descomposición austenítica con la física de transferencia de calor en sólidos. ¿De acuerdo? De forma que cuando hay un cambio de fase, ese calor latente se lleva como fuente o como sumidero, dependiendo del caso, a la física de transferencia de calor en sólidos. Y después tenemos aquí este Phase Transformation Strain. Es decir, qué deformación se produce en el material cuando en cada punto el material cambia de fase, por ejemplo, de austenita a martensita, que acopla esta descomposición de austenita con esta mecánica del sólido. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí tenemos las 3 físicas que necesitamos para Steel Quenching, para el templado del acero, y añadimos también la física de carburización, puesto que hemos dicho que primero vamos a realizar un proceso de carburización que va a afectar a los cambios de fase metalúrgicos. Bien, le damos a estudio. Y en este caso, claro, el estudio que me aparece por defecto aquí en estudios generales es un estudio dependiente de tiempo, puesto que, evidentemente, los procesos de carburización y de templado son procesos dinámicos, es decir, que hay que estudiarlo en función del tiempo. Elegimos Time Dependent y le damos a Double. Bien, esto ya nos inicializa el modelo. ¿Vale? Y vemos aquí que tenemos pues las 4 físicas que hemos mencionado. Vemos aquí, por ejemplo, la decomposición de actividad, que tenemos un nodo para cada una de cada de las 5 fases diferentes en las que puede aparecer el acero: austenita, ferrita, perlita, vainita y martensita. Y después los cambios de fase aquí también que se producen en el acero.
Claro, el estado inicial, cuando tenemos el acero fundido y empezamos a solidificarlo o muy caliente, en alta temperatura, todo el acero es austenita. Entonces, conforme lo enfriamos en el proceso de templado, se van produciendo los diferentes cambios de fase. Tenemos aquí la carbonización también, y aquí la multifísica, que le he mencionado antes. Bueno, vamos a primero a incluir una serie de parámetros. Los parámetros los vamos a cargar para mayor rapidez de un archivo de texto donde tengo guardados los parámetros, ¿vale? Y son los parámetros que vamos a utilizar son estos 4 de aquí. Tenemos la concentración inicial de carbón que tiene nuestro material al principio. Este carbón potential es, digamos, la concentración de carbón del entorno donde realizamos la carbonización, ¿vale? Tenemos aquí el coeficiente de difusión de carbón dentro de este acero concreto y el coeficiente de transferencia de masa, ¿vale? Caso C, que aparece también en la ecuación de carbonización. Muy bien, el siguiente paso sería pues crear la geometría. Para crear la geometría lo vamos a cargar una parte geométrica que tenemos en nuestra base de datos de partes de geometría. Entonces nos vamos a ir aquí y librería de partes. Bueno, aquí lo podemos hacer directamente también aquí en geometría, aquí en partes. Vamos a ir aquí y vamos a partes y vamos a abrir la librería de partes. La librería de partes, bueno, la librería de piezas, ¿no? Y aquí, pues, los módulos, además de que nos dan muchas veces añaden, no solamente añaden física, sino que también a veces añaden materiales nuevos. Y en este caso también muchos módulos añaden partes geométricas, piezas geométricas, que es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces vamos a ir a este módulo de dinámica de multicuerpo, vamos a ir a 2D. Tenemos aquí engranajes, vamos a coger un engranaje externo y tenemos este de aquí concreto que es pues un engranaje con dientes, donde tenemos una serie de parámetros que podemos ajustar, ¿vale? Entonces le vamos a dar aquí a añadir a la geometría. ¿Bien? ¿Esto qué nos hace? Bueno, pues esto nos hace que aquí tenemos en la parte de definiciones globales, aquí así también pueden ver cómo se manejan las piezas de la librería de piezas en Console Multiphysics. Tenemos aquí este year que hemos cargado en la parte de definiciones globales y aquí tenemos una instancia en geometría que nos llama a esta pieza y aquí ya podemos cambiar los parámetros. Es decir, damos a construir, pues tenemos aquí, como pueden ver, esa forma del diente de nuestro engranaje, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a seguir, tenemos que seguir creando la geometría. Aquí solamente hemos cargado el diente, el diente de la rueda de engranaje. Y ahora vamos a añadir aquí un cuadrado, ¿vale? Que va a tener de lado 0.06, ¿vale? Así está aquí. Vamos a añadir un segundo cuadrado. Ya ven que cómo se añaden cosas aquí en Cosmos Multiphysics, se pincha con el botón derecho donde queramos y vemos cuáles son los nodos disponibles para añadir al árbol. Este segundo va a ser igual, 0.06, pero con una rotación de 9 grados, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una intersección. Ya cuando veamos el resultado final veremos por qué está así. Una intersección entre, aquí voy a elegirlo, la parte 1 y el cuadrado 1, ¿vale? De forma que nos quedamos con eso. Y vamos a añadir una diferencia, que es otra operación booleana,
¿vale? Y aquí en añadir, vamos a añadir este que hemos puesto. Y para restar, añadir este de aquí. A ver, aquí algo hecho mal. Un poquito. Porque este no era el resultado que hacía falta. Bueno, a ver. Bueno, no voy a dedicar tiempo a ver. Lo que voy a hacer es cargarlo del archivo en la secuencia geométrica. Vale, aquí sí la tenemos bien. No sé qué. Ah, vale, sí, claro. Ah, vale, vale. Es que tenía que haber, claro, cambiado. Vale, sí. La pieza tenía que haberla puesto. Ok. Sí, creo que he cogido solamente el diente, tenía que haber cogido. Cogí el diente y tenía que haber cogido el engranaje completo. Bueno, ese ha sido el fallo. Perdón. Lo voy a borrar porque no me hace falta el diente solamente. ¿Vale? Y ahora sí, lo que hacemos es, tenemos el engranaje, este primer cuadrado, que era lo como tenía que haber salido, este segundo cuadrado, vemos ahí, hacemos la intersección, perdón, la intersección primero, y después la diferencia, restamos este con este, y nos quedamos con eso. Bien, y al final la geometría que tenemos es esta de aquí. Bueno, ¿y por qué tenemos esta geometría? ¿Cuál es el sentido de que tengamos esta geometría? Bueno, pues vemos que este es el engranaje completo, pero tiene una simetría sectorial. Entonces, siempre que tengamos simetría en nuestro modelo geométrico, debemos aprovecharla, porque nos va a ahorrar muchísimo tiempo de cálculo y memoria. Entonces, vamos a partir en sectores, de forma que ahora aplicamos condiciones de simetría en esta superficie superior y esta inferior, con condiciones de simetría sectorial, y tenemos ya el cálculo en la pieza completa. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues ya tenemos nuestra geometría realizada. Vamos entonces a el primer proceso, que sería la carburización. Aquí voy a expandir esto un poco. Vale. En carburización, aquí está. ¿Vale? Tenemos esta de aquí. Aquí es donde le decimos el coeficiente de difusión. A ver. Aquí está el potencial, el Carbon Potential Mode. Aquí tenemos en función de estos parámetros, pero podemos definir nuestro potencial de carbono, que es este parámetro de aquí, que corresponde a la concentración de carbono que hay alrededor de nuestra pieza. Hemos puesto aquí user define y vamos a poner ese valor. ¿Vale? Muy bien. Ya hemos establecido el entorno de carbono que hay alrededor. Bueno, aquí en carbonización tenemos aquí el coeficiente de difusión. Vamos a poner user define. Y el coeficiente de difusión, en este acero lo tenemos aquí, que es este DC. Entonces lo podemos poner directamente DC. Los valores iniciales de carbono, de concentración de carbono, es C0. Bueno, esta física, la composición, lo que nos hace es encontrarnos la concentración de carbono que se ha difundido dentro del material, en función del tiempo que lo tenemos expuesto. ¿Vale? Muy bien. Y ahora mismo las condiciones de contorno es que no hay flujo de carbono en ninguna superficie. Evidentemente, habrá un flujo de carbono en las superficies externas, que sería pues la parte del diente y la parte del círculo interior. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que cambiarlo y vamos a poner aquí un flujo de carbono. Donde vamos a ver esta de aquí, el contorno 3, que sería el contorno interior, y después
estos contornos correspondientes al diente, que son del 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Muy bien, aquí vamos a poner también user define, puesto que tenemos también definido el parámetro casu c, que es la transferencia de masa de carbono. ¿De acuerdo? La concentración externa, este potencial de carbono que ya hemos especificado aquí. ¿Vale? Bueno, esto ya nos pone que hay un flujo de carbono a través de estas superficies. Y lo que va a hacer esta física es resolver la ley de Fick de la difusión de carbono dentro del material, según los datos que le hemos dado. Muy bien, el siguiente paso para hacer la física de carbonización, que ya la tenemos ya establecida, pues sería hacer la malla. Aquí en la malla vamos a poner una user control mesh, es decir, que la vamos a controlar nosotros la creación de la malla. Y aquí en el nodo size, que me aparece por defecto normal, vamos a seleccionarlo extra fino. ¿Vale? Vamos a añadir otro nodo size. Este lo vamos a poner customizado. Y aquí vamos a seleccionar el tamaño de elemento máximo, que va a ser 0.3 milímetros. Entonces, como pueden ver, podemos tomar control de la malla. Esto lo van a aplicar en un cierto contorno, solamente, que va a ser los mismos contornos donde se está produciendo el flujo de entrada de carbono. Son estos de aquí, lo mismo de antes, de 3 al 8. Entonces aquí la malla va a ser más fina. Vamos a mallar. Bien, comprobamos cómo efectivamente pues se aplican estas opciones que hemos dicho. Bien, este estudio 1, primero vamos a hacer un primer estudio. Siempre que podamos, también es conveniente hacer las simulaciones en diferentes pasos. Carburización. ¿Vale? Bueno, esto es... vale. Entonces, en este primer estudio vamos a hacer la carburización. Es un estudio temporal, evidentemente, puesto que esto vamos a mantenerlo dentro de la atmósfera de carbono un cierto tiempo. Entonces, aquí esto lo vamos a poner, la unidad temporal la vamos a cambiar a horas. Y el rango va a ser de 0 hasta 12 horas, que va a ser el tiempo que vamos a tener dentro de esa atmósfera de carbono y que nos dé los datos en paso de 0.1. ¿Vale? Esto es lo que significa este range. Estas densidades de salida range. ¿Vale? Bien, y aquí en este primer estudio, vamos a resolver solamente la física de carbonización. Es decir, que todas las demás las vamos a ir desactivando. ¿Vale? Vale. Ya está. Entonces, pues listo. Ya podríamos calcular. Vamos a calcular. Y calculamos la solución del proceso de carbonización. A partir de esa solución es donde realizaremos el proceso de templado. Vale, aquí lo tenemos. Claro, evidentemente, ¿cuál es el resultado? Pues aquí tenemos la concentración de carbono en cada punto del carbón, ¿no? Vemos que en la zona interior, claro, evidentemente se difunde a partir de las superficies libres, ¿de acuerdo? Y encontramos, pues, lo que vale la concentración de carbón en cada punto. Claro, después el templado va a depender. Esto es muy bueno porque después el templado va a depender de la transformación de fase local que se produce en cada punto. Entonces, la zona donde la concentración de carbón es más alta, ahí el cambio de fase a martensita va a ser más tardío y van a aparecer unos esfuerzos residuales de compresión. Y eso le va a dar mayor rigidez a nuestra pieza. Bueno, ahora habría que, yo creo que han visto cómo funciona bien esta física de carbonización y ahora hay que ajustar las otras tres físicas para hacer el proceso de templado. Bien,
Para ahorrar tiempo, bueno, pues ya hemos visto cómo se construye esto paso a paso de forma inicial. Lo que voy a hacer ahora es abrir el modelo que ya está ajustado, ¿eh? Y vamos a ver cómo ha sido ajustado para ir un poco más rápido. Ay, perdón, me he equivocado de botón. Vamos a abrir, ¿vale? El que ya está generado. Bien, aquí lo tenemos evidentemente la misma geometría. eh, el proceso de carbonización está aquí. El estudio de carbonización está hecho. Y tenemos aquí el resultado. Bueno, sí, esto no lo he hecho, pero bueno, se lo pueden ver aquí, ¿eh? Tenemos la solución solamente en el trozo de pieza que hemos creado, pero después podemos, aquí en la parte de conjunto de datos, podemos hacer una simetría sectorial de forma que vamos, digamos, mapeando esa solución para poder verlo, por ejemplo, podríamos verla en la pieza completa, ¿vale? Bueno, esa tarea se hace una vez en el postprocesado. Una vez que tenemos la solución calculada, podemos ampliar la zona que hemos simulado con simetría para ver la solución, cómo sería la solución en la geometría total, ¿vale? Que es lo que está hecho aquí. Bueno, eh, vamos a ver aquí la transferencia de calor en sólidos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos los nodos por defecto, son estos que tienen una D, esos no han cambiado. Bueno, los valores iniciales, evidentemente, ponemos 900 grados, que sería la temperatura inicial a partir de la cual comenzamos el templado, es decir, el enfriamiento. ¿Mm? Tenemos condiciones de simetría, como hemos visto, para la transferencia de calor en sólidos en la parte de arriba y de abajo, por la simetría sectorial que hemos hecho en nuestro modelo. Y tenemos un flujo de calor con el entorno, que viene en las partes libres, ¿de acuerdo? Aquí la temperatura externa es de 80 grados, ¿eh? Y hemos puesto un coeficiente de transferencia de calor para ese flujo de calor que depende de la temperatura. Es decir, también la gran flexibilidad, una de las razones por la que Consol Multifisi es tan flexible es porque, lo he comentado en otras ocasiones, en cualquier sitio donde podemos escribir un valor, por ejemplo, aquí podemos escribir simplemente cuál sería el coeficiente de transferencia de calor en vatios por metro cuadrado y por Kelvin, siempre podemos poner una función de cualquier otra variable. Entonces, en este caso tenemos un coeficiente de transferencia de calor que depende de la temperatura. ¿Cómo se introduce? Pues simplemente como una función normal y corriente. Esta función es HTC de la temperatura, ¿eh? Entonces, cuando la temperatura local en la superficie cambie, el coeficiente de transferencia de calor también va a cambiar siguiendo esa función. Bien, ¿esta función dónde está definida? Bueno, pues esta función la tenemos aquí definida. Vemos que en la parte de definiciones globales, hemos añadido unas funciones, esta de aquí, interpolación, analítica y otra de interpolación. Esta concretamente, la primera es la función HTC, que podemos representar, ¿vale? Que es una función de interpolación. Tenemos estos puntos en función de la temperatura externa, cuánto vale, tiene esta forma, cuánto vale el coeficiente de transferencia de calor, ¿vale? Bueno, aquí está hecho en 1, 2, 3, 4 trozos, pero yo podría tener, por ejemplo, una función experimental pues más suave con otra, o con más intervalos de medida, ¿vale? Simplemente para que vean cómo se pueden introducir estas funciones de interpolación dentro de Console y utilizarla como entrada, por ejemplo, en este caso, para el flujo de calor. En la mecánica de sólido, pues tenemos que decir que es un material que tiene una cierta plasticidad, ¿vale? Y aquí ponemos el material es un material compuesto. ¿Por qué? Porque, claro, en este material sus propiedades mecánicas y de transferencia de calor, ¿eh? Dependen de la composición, de la composición de fases que tenga el metal. Es decir, conforme se van cambiando las fases, va cambiando pues su capacidad calorífica, su modo de Young, su razón de Poisson, ¿eh? La función de endurecimiento, todo ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces, el módulo también nos pone
en la librería este material compuesto cuyos valores dependen de la composición local de fase para este acero. ¿De acuerdo? Que es otra de las herramientas que nos ofrece el módulo de procesado de metales. Esto es lo que está utilizado en este caso. ¿Vale? Entonces, aquí la plasticidad viene en función, ¿ves? Como puede ver, de from material. Por ejemplo, el yield stress inicial, el esfuerzo de fluencia inicial, pues lo sacamos del material. La función de endurecimiento también. ¿De acuerdo? Hay un esfuerzo y deformaciones iniciales, que las podemos, dependiendo de la temperatura inicial, que las podemos que las están aquí incluidas. Estas son las deformaciones iniciales. Porque al final lo que queremos calcular es cuáles son las deformaciones finales y esfuerzos residuales que quedan en nuestra pieza una vez que ya hemos terminado el proceso de templado. Y también tenemos estas condiciones de simetría, igual que en la parte de transferencia de calor. ¿Vale? Esta ecuación de simetría, pues aquí lo que implica es que no se puede deformar en la dirección perpendicular al contorno, pero sí en la dirección tangencial, como debe ser para una condición de simetría estructural. ¿Vale? Y lo que nos queda aquí en este caso es también la física de descomposición de austenita. En este caso estamos teniendo en cuenta solamente, aunque como pueden ver podemos tener en cuenta todo además, estamos teniendo en cuenta solamente la transformación de austenita, por simplicidad, de austenita a martensita. Por eso tenemos activos la austenita y la martensita. La fracción inicial es 1 para la austenita, es decir, que todo es austenita, e inicialmente también es 0 para la martensita. Y aquí tenemos la pues los valores para el cambio de fase. Este nos calcula el cambio en la calor latente y nos calcula cómo va cambiando la fase en cada punto del metal. ¿De acuerdo? Siguiendo, pues, podemos seguir diferentes modelos de cambios de fase. En este caso, pues, dependiendo de cada acero y de la precisión que queramos, pues elegiremos uno u otro. Esto ya habría que ver exactamente cuál es el concreto para el material metalúrgico que tengamos, el más adecuado, ¿no? Muy bien. Y aquí por ejemplo, en este caso, como pueden ver, el cambio de fase a martensita dependen de CarC. ¿CarC qué es? Es el contenido en carbono del material que hemos calculado en la fase de carbonización. Es decir, que aquí está hecho el acoplamiento con el contenido de carbono que tiene. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Esta ms es esta de aquí. Esta función ms, que digamos sería la temperatura donde se produce el cambio de fase a martensita, pues sigue esta expresión. Depende, como pueden ver, depende del contenido de carbono. Sería 560 grados menos 470 grados por... O sea, esto es... como primera aproximación tenemos aquí una relación lineal. ¿Vale? Y ya está. Utilizamos la misma malla en el caso anterior y finalmente ya tenemos aquí un nuevo estudio para el quenching, para el templado, con un tiempo diferente. Aquí va el templado, como saben, el templado es un proceso mucho más rápido. En 10 minutos, va de 0 a 10 minutos y vamos a tomar en paso de 0,1. Y una vez que resolvemos ese templado, pues podemos tener la temperatura a los 10 minutos o en cualquier valor intermedio. De temperatura inicial y vemos pues, que la temperatura va cambiando conforme se va enfriando y también se va produciendo el cambio de fase. Tenemos aquí la concentración de austenita, esta sería la inicial, es, bueno, la fracción de austenita, y vemos cómo se va apareciendo, conforme se va enfriando, va apareciendo mayor concentración de austenita, perdón, va desapareciendo la austenita en el interior, y al mismo tiempo, pues va apareciendo la martensita. Al principio es 0 y conforme va pasando el tiempo, pues va aumentando. Conforme va cambiando como pueden ver, va cambiando la austenita a martensita. Y aquí tenemos, por ejemplo, el esfuerzo residual. Aquí vemos cómo hay unos esfuerzos compresivos en las superficies que han sido carburizadas, perdón.
¿de acuerdo? Y esto pues protege nuestro metal. Eh, Muy bien, pues todo esto lo puedo controlar. Como pueden ver, una vez que tenemos el modelo realizado, pues ya podemos cambiar los diferentes parámetros, pues de temperatura externa, de contenido de carbono en la atmósfera, para optimizar nuestros procesos, de metalúrgico en este caso. Bien, pues esto es lo que el ejemplo que le quería mostrar. Y para terminar, pues simplemente recordarles que tenemos un Master Universitario online en colaboración con Consol y con Alice Software Científico en la Universidad de Málaga y con otras universidades sobre simulación numérica en ciencia e ingeniería con Consol Multiphysics. Es totalmente online, como le he dicho, y en este máster pues vemos todas las herramientas necesarias para crear las simulaciones, como son la geometría, las definiciones, los materiales, las interfaces físicas, los estudios resolvedores, todas las técnicas de procesado, etcétera. Y además todo eso aplicado a las diferentes áreas, es decir, a electromagnetismo, a mecánica estructural, acústica, dinámica de fluidos, ingeniería química, transferencia de calor, batería y pila de combustible, etcétera. Y también con conexión con otros software como MATLAB o también para hacer procesos de optimización, etcétera. Todo esto lo vemos dentro del máster.